El camarógrafo me hace señas de que todos están bellos y bellas. Después Ángel le traduce a él. Durante estos días, aquí en la iglesia y también en la celebración de nuestra convención, de muchas formas y desde distintos ángulos hemos estado y se ha estado hablando sobre el amor. Nosotros acá hemos tenido como énfasis del mes la expresión, la plenitud del amor de Dios. Y nuestra convención ha llevado, el título, el tema, el lema, ama como Cristo. Y yo quisiera en esta mañana en que queremos y debemos ser bien prudentes con el tiempo por la celebración de la concentración de la iglesia, que es a las 2:30 de la tarde en el Coliseo Rubén Rodríguez. Quisiera yo dar de una forma bien sencilla una nota pastoral acerca de este asunto del amor, ligándolo al asunto del temor, que precisamente es una de las declaraciones bíblicas acerca del amor de Dios que en el caso particular mío más a mí me apela, me captura, me llama la atención de manera muy, muy poderosa. Y posiblemente porque en estas últimas semanas, el quehacer pastoral pues nos ha enfrentado a distintas situaciones, ¿verdad? Con gente con la que interactuamos, que este asunto está muy presente, así que pensé que podía servirnos a todos y a todas esta nota breve de la mañana de hoy. Uno de los denominadores comunes presente prácticamente en todos los escenarios de la vida humana, uno de esos hilos que parecen trenzar la historia de los seres humanos y la historia de la humanidad, colectivamente hablando, es el afán, el deseo, la necesidad de librarse de eso que llamamos el miedo. Una búsqueda, en todos nosotros hay una búsqueda constante de eso que llamamos seguridad, de sentirnos seguros. Y al mismo tiempo, en mucha gente está muy presente no solamente el librarse del miedo y la búsqueda de la seguridad, sino que también está el poco virtuoso deseo de imponerse a los demás a través del miedo, aterrorizando a los demás. Siempre recuerdo que cuando tomé el curso de Ciencias Políticas con el profesor José Arsenio Torres en la Universidad de Puerto Rico, cuando me escapaba de la facultad en la que yo estudiaba para irme a leer y a estudiar otras cosas que posiblemente me interesaban hasta más que lo que yo estaba estudiando, nunca olvido cuando cayó en mis manos una de las obras emblemáticas de la ciencia política, que es El Príncipe de Maquiavelo. Y leía uno, ¿verdad?, que Maquiavelo le enseñó al príncipe que una de las herramientas principales para gobernar era el miedo, que era una emoción política muy necesaria e imprescindible. Así que
Este asunto del miedo, hermanos y hermanas, del temor, que es como lo traduce acá la versión de Primera de Juan, capítulo 4, está presente de todas las maneras y de todos los colores posibles en nuestra vida. Cuando uno se mira a uno mismo y mira a la gente que lo rodea, podemos hablar de miedos individuales y de miedos colectivos. De miedos normales, de miedos justificados, pero también de miedos infundados, de miedos patológicos. Yo imagino que a ustedes les pasa lo mismo que a mí, ¿verdad? Ahora que digo de miedos infundados y que se convierten en miedos patológicos, en miedos enfermizos. Yo no sé si usted se ha encontrado con gente que constantemente viven resucitando viejos peligros o viejas experiencias que ya pasaron y que ya no están presentes en su vida, pero que insisten y persisten en volver a traerlos para seguir de alguna manera revolcándose en el miedo y en el temor. Hago con ustedes un voto de que en algún sermón posterior, que no va a ser hoy, vamos a atrevernos un poco a hablar sobre este asunto de los miedos con mayor profundidad. Hoy lo que quiero es dejárselos ahí. Tenemos miedo de fracasar, tenemos miedo de fallar. Hay gente que vive con el miedo de no cumplir con las expectativas que otros y otras puedan tener de él o de ella. Hay gente que vive con el miedo de que le fallen, de que nos fallen. Miedo de que nuestros proyectos de vida sean un fracaso. El temor de que lo que estamos haciendo o en lo que hemos invertido nuestra vida es lo que realmente queríamos hacer. Tenemos temores con respecto al futuro de nuestros hijos. Temores en los trabajos. Temores con respecto a situaciones más amplias, más colectivas, de la comunidad a la que pertenecemos, del país al que pertenecemos. En el día de ayer leía en el periódico las historias de horror que se dan en lo que se llaman los hogares sustitutos. Y cómo los niños y las niñas que pasan por ciertas experiencias en algunos de esos hogares, no en todos. La pregunta que me hacía al leer el artículo es: ¿cómo esos muchachos y esas muchachas se van a proyectar? ¿De qué forma van a construir relaciones con otros y con otras en su futuro inmediato y en su futuro más cercano? ¿Cómo se van a ver a sí mismos? Si han tenido que vivir la vida aterrorizados por situaciones que lo único que han hecho es sembrar el miedo en ellos y en ellas. Búsquese el periódico El Nuevo Día de ayer para que lea de lo que le estoy hablando, las experiencias de niños y niñas con la trata humana en los hogares a los que el gobierno los envía para que supuestamente los libren del hogar del que salieron. Y que mire cómo es la cadena del terror del asunto. Busque lo que está ayer. Y póngase al lado del periódico, ponga una servilleta o un Kleenex o un papel toalla para meterle el pecho al asunto. Miedo del diagnóstico que pueda venir. Y en el Puerto Rico de hoy, naturalmente, el miedo fundado de nuestros pensionados,
de nuestra gente que no tiene recursos para adquirir un plan de salud privado ante lo que se avista en el horizonte. Le dije que iba a ser breve. Y para eso, hermanos y hermanas, el escritor bíblico, con eso ahí y sin negarlo, y porque dije que iba a ser breve y lo voy a cumplir, yo solamente quiero dejarles, para que usted lo internalice, para que usted dialogue con esto, solamente quiero dejarles este texto bíblico que habla de los efectos de contrapeso. Escúcheme bien, por favor. Los efectos concretos de contrapeso que es capaz de ejercer en la vida del creyente el amor de Dios. Efectos concretos. La capacidad que tiene el amor de Dios para ayudarnos y enseñarnos a vivir con toda esa carga de fragilidades y de vulnerabilidades que todos podemos llevar, que ustedes y yo podemos cargar. Y nosotros, y en ese nosotros, usted se tiene que meter en la cabeza y en el corazón que en ese nosotros está usted incluido. Eso es lo primero que tiene que hacer. Usted me está escuchando, que en ese nosotros que está aquí, le dije que era una cuestión, que en ese nosotros usted está incluido. Y si usted no se siente incluido, métase. Porque ese nosotros que está ahí es para incluirlo usted también. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Fíjese que yo sé que esto es un nivel, ¿verdad?, de kinder, pero es que a veces los niveles de kinder nos hace falta recordarlos. Fíjese que lo primero que usted tiene que estar convencido es de que Dios lo ama. Y que usted no anda por el mundo solo como una veleta suelta, sin agarre y sin referencia, sin centro vital. Sino que precisamente el centro y el origen de todo lo que su vida está en el amor de Dios. Y que usted está, aunque usted se sienta en pavor, mire si el miedo es una experiencia tan humana, que ahorita dije que es una emoción política, también es una emoción religiosa. Tan es así, ¿verdad?, que en ese panteón de dioses de los griegos y de los romanos, el miedo fue constituido en una deidad y por partida doble en ambos, el Deimos y el Phobos para los griegos, y Palor y Pavor en el caso de los romanos, si la memoria no me falla. Y hasta allá en la literatura, en aquel lugar llamado Arcadia, se hablaba del dios Pan. Que Pan es el origen de la palabra, como se podrán imaginar, de la palabra que, por ahí está César, de la palabra pánico. Miren si está presente eso en la vida nuestra, pero dije que iba a ser breve, ¿verdad? Y ya estoy como calentándome. No soy yo cuando me caliento, ¿verdad? Y nosotros hemos conocido, déjeme volver al texto, ¿verdad? Y nosotros hemos conocido, en ese nosotros está usted, la cuarta vez que se lo digo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios.
y Dios permanece en él o en ella. O sea que no es que meramente Dios derrama sobre usted ese sentimiento, sino que es que la presencia de Dios está en usted. Por la realidad de ese amor. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue el 17 del capítulo 4 de la primera epístola de Juan. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y aquí la frase que es para mí el momento de iluminación plena de este pasaje. Porque el temor lleva en sí mismo, o sea que el temor en sí mismo constituye castigo. Porque el temor lleva en sí castigo. Y cuando se habla de castigo es porque si usted ha vivido alguna experiencia de la vida en la que usted ha sido atrapado por el miedo, ontológicamente, constitutivamente, el miedo se ha apoderado completamente de su vida y lo ha anquilosado, lo ha paralizado, usted sabe que vivir así es un castigo. Por eso es que dice que lleva en sí castigo, no es que nadie lo va a castigar, es que lleva en sí mismo el castigo, carga en sí mismo el castigo. No se puede, no se puede vivir así. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Todos tenemos temores, hermanos y hermanas, de estos que he hablado y de muchísimos otros más que no podemos entrar en la mañana de hoy. El que esté libre de pecado, le dijo el Señor aquel, ¿verdad? El que esté libre de temores. Algo al faltó. El que esté libre de temores. A Moisés, que tire, que lance la primera. Usted lance la primera piedra aunque nadie le va a creer. El amor de Dios del que tanto estamos hablando, aprovechando, ¿verdad? Ya que estamos en este mes del emburujo y el embeleco del Día del Amor y de la Amistad. Hágase consciente cada día que el amor de Dios tiene la capacidad no solamente para ayudarle a vivir con esas cargas, con esos temores, con esas ansiedades, fundadas o infundadas. Porque al final del camino, lo que el texto nos está diciendo, hermanos y hermanas, es que el amor de Dios nos hace libres. Nos hace libres. Y nosotros tenemos que aspirar a vivir esa libertad. Ustedes y yo, todos nosotros tenemos en el presente o en el horizonte, ahí, alguna coyuntura de vida, alguna decisión, alguna experiencia que a lo mejor no la podemos prever, pero que va a llegar, que va a estar ahí. Algún asunto personal, algún asunto de familia, que nos pone en este horizonte del que yo estoy hablando. El conocer que usted y yo hemos sido y somos amados por Dios. Y que el amor de Dios es esa fuerza de espíritu para que aunque la vida esté bajo fuego, nosotros podamos vivir
de frente a ella. Y cuando digo eso de bajo fuego, me acuerdo de una frase del gran Hemingway que decía que courage, ¿verdad? El valor, la mejor forma de traducir courage, ¿verdad? Por valor, valentía. Que courage, decía él, courage is grace under fire. Decía Hemingway. No leí mucho de Hemingway, pero esa frase, cuando estaba en la universidad, que la leí en el curso de inglés de básico, esa frase, de esas cosas que, ustedes le ha pasado, ¿verdad? Que se quedan ahí, como el Salmo 23, ¿verdad? A mí se me quedó eso así. Courage is grace under fire. Es la gracia, ¿verdad? Pero bajo ¿qué? Pero bajo fuego. Bajo la prueba, bajo el fragor de la vida. Lo dije así en el inglés goleta para que todo el mundo lo pudiera. Sí, porque para Robert así puedo decir courage is grace under fire, ¿sabes? Para que se oigan más así, ¿verdad? Yo lo puedo decir así también, ¿sabes? Pero courage is grace under fire. Para que, ¿ves? El inglés de Bayamón. Después tú me dices dónde fue que Hemingway dijo eso, pues no me acuerdo dónde fue que lo dijo, pero me acuerdo que lo dijo. Pues Dios inspiró a través de su Espíritu Santo al escritor bíblico para decirlo de esta forma, que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. En febrero y en marzo y en abril y en noviembre, usted no espera el 14 de febrero. Todos los días usted sienta el privilegio y la bendición de que usted vive, de que usted respira, de que usted transita, de que la vida suya gravita completa en ese amor de Dios que lo agarra, que lo prende y que lo impulsa hacia la vida para que usted viva con valor, para que usted viva afirmando el rostro, para que usted viva con oxígeno emocional y oxígeno mental y oxígeno existencial, para que aunque la vida esté bajo fuego, usted siempre encuentre en el amor de Dios la medicina, el antídoto, la respuesta para cualquier situación que la vida traiga. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde, hermanos y hermanas.